Muy buenas. En esta ocasión vamos a tener un videito acerca de elementos neumáticos y algunas prácticas que nos van a servir para eso. Y también compartir la pantalla. Vamos a tener, ¿no? Unas 5 prácticas, donde en la práctica 1 es el reconocimiento de los equipos neumáticos dentro del simulador FreeSim y qué equipos vamos a utilizar, ¿sí? Como objetivo tenemos reconocer los componentes principales y los símbolos de una instalación neumático, ¿sí? Eh, Tenemos que eh, como fundamento teórico, ¿qué es un sistema neumático? Que es aquel, como elemento principal, utiliza el aire comprimido para su funcionamiento de trabajo, a fin de convertir este aire en potencia para un dispositivo como actuador o cilindro, ¿sí? Como tenemos los elementos, vamos a tener un generador de aire como compresor, elementos de control que son las válvulas, los actuadores y tubería, ¿no? Primera parte, tenemos la producción de aire y red de distribución, que para producir el aire utilizamos un compresor, ¿sí? Que es un equipo con un motor eléctrico que toma el aire del medio ambiente, luego para comprimirlo y almacenarlo en un tanque, para luego ser distribuido según nos convenga, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un compresor, ¿sí? Y su simbología dentro del programa FluidSim. La segunda parte tenemos que es el tratamiento de aire comprimido, que esto lo hacemos mediante un equipo FRL, que es una unidad de mantenimiento neumático, ¿sí? Que consta de elementos que está diseñado para depurar, lubricar y filtrar el aire que sale del compresor antes de ser distribuido a los equipos neumáticos. Son las válvulas o actuadores en este caso. Igual tenemos un ejemplo y su simbología dentro del programa FluidSim. La distribución de aire comprimido, está a cargo de las válvulas, que son equipos que controlan el flujo de aire presurizado desde la fuente hacia los actuadores o cilindros que están conectados a este, ¿sí? Estas válvulas pueden ser accionadas de forma manual, neumática o por medio de electricidad eléctricamente. Y la característica principal que tiene un número de vías y posiciones que tengan estas válvulas. Por ejemplo, una válvula 5.2 quiere decir que tiene 5 vías de aire y 2 posiciones de actuación. Aquí tenemos un ejemplo, una fotito de un ejemplo, de una válvula 5.2 con accionamiento eléctrico y su simbología. Tenemos igual los actuadores o cilindros neumáticos, ¿sí? Que esos son los que ejecutan el trabajo, ¿sí? ¿Sí? Entre estos cilindros tenemos los cilindros de doble efecto, que son aquellos que tienen 2 puertos de entrada de aire, uno para la alimentación y el otro para la salida. Aquí tenemos un ejemplo de un cilindro de doble efecto, ¿sí? Y su simbología dentro del programa FluidSim, donde aquí tenemos 2 posiciones, que una nos da la posición del cilindro en actuación neutra, que es cuando está el pistón adentro,
y la posición A1, que es cuando la posición está fuera del cilindro. ¿Sí? Tenemos algunas actividades prácticas, como es ubicar cómo es el programa Pulsin en sí en realidad, ¿sí? ¿Dónde están los componentes? En este caso tenemos, ¿sí? ¿Dónde están los componentes de válvulas, los componentes eléctricos, ¿sí? Los cilindros, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo dentro del programa FreeSync, como es un circuito de 2 actuadores, ¿sí? Con una secuencia básica, ¿sí? En modo de escalera o por grupos. Aquí tenemos otro ejemplo de un circuito, pero en este caso ya de 3 actuadores, ya con programación de PLC. Ya. Como conclusiones de esta práctica tenemos que, después de revisar el programa FreeSync, podemos ver que tiene una gran variedad de componentes que nos ayudan a realizar esquemas de circuitos neumáticos de una forma fácil y ágil, ¿sí? Adecuadamente para ver el funcionamiento integral de un circuito neumático. Una recomendación muy clara es que para realizar los diagramas y esquemas de los circuitos, que nos ayudan a un importante tomar decisiones al momento de incorporar un sistema neumático en cualquier ambiente de trabajo, ¿no? Tenemos una segunda práctica, que es una conexión de un circuito neumático simple de FreeSync, ¿sí? En este caso, hemos hecho las prácticas dentro de un laboratorio, ¿sí? Que lo hemos realizado. Aquí tenemos el circuito en sí, de cómo funciona un cilindro en forma automática, ¿sí? Tenemos unas fotografías de lo que hicimos en la práctica, en el laboratorio, ¿sí? Y como conclusiones tenemos que después de realizar las prácticas y las condiciones con electroválvulas en el laboratorio, podemos decir que el trabajo con electroválvulas reduce el uso de aire y conexiones de tubería, ¿sí? Evitando las pérdidas de presión por conexiones neumáticas. Una recomendación es que al usar las electroválvulas, tomemos en cuenta que hay que tener una fuente de poder eléctrica, ¿sí? Alternativa, para no tener problemas en caso de que exista un corte de energía, ¿no? Esa es la única desventaja que tiene acá, pero que tenemos que tomar mucho en cuenta. En la práctica 3 se realizó un circuito neumático, ¿sí? Ya con programación de PLC, ¿sí? Con temporizadores de PLC, ¿sí? Igual, entonces tenemos los circuitos ya en cómo se programa un PLC, ¿sí? Cómo tenemos las conexiones dentro del laboratorio, ¿sí? Y como conclusiones tenemos que después de realizar las prácticas, ¿sí? Con las electroválvulas, que hay que utilizar, tenemos para utilizar un botón de parado y un botón de inicio, ¿sí? Que al utilizar el botón de paro, ¿sí? Utilizamos un contacto normalmente cerrado, pero al momento de programar se debe utilizar un contacto normalmente abierto. Eso tenemos que tener mucho en cuenta. Como recomendación, que al utilizar la programación de un PLC, debemos tomar muy en cuenta las conexiones y la programación en la computadora o en el simulador antes de pasar a la ejecución o construcción del circuito, ¿sí?
para no tener errores y abismos al momento de implementar estos circuitos, ¿no? Como práctica 4, tenemos, ¿sí? Un circuito completo ya diseñado en FluidSim y pasado con programación a PLC. ¿Sí? Aquí tenemos un circuito básico de 2 actuadores, ¿sí? Pero con programación a PLC. No se ven muy bien las fotografías, pero bueno, aquí tenemos. Entonces aquí tenemos el PLC, la fuente de poder, los botones de control y sus conexiones, ¿no? Para los dos actuadores. ¿Sí? Una conclusión que al utilizar un PLC como equipo de control, los actuadores y cilindros, se suprime el uso de válvulas auxiliares, ya que normalmente tenemos por cada cilindro tenemos dos válvulas, y cuando estamos trabajando por grupos, estos aumentan en número porque tenemos que tener válvulas auxiliares. En el caso de utilizar ya un PLC, estas válvulas auxiliares se suspenden, ¿sí? Y solo tenemos la válvula de control directa. ¿Sí? Una recomendación que al implementar o conectar los circuitos basados en programación PLC, debemos tener un orden a seguir al pie de la letra, porque es muy facilito perderse en las conexiones, sea tanto eléctricas como neumáticas, ¿sí? Ya que es muy importante, es muy fácil desviarse de una secuencia que estamos siguiendo, si no tenemos un orden específico para seguir. Como última práctica tenemos el diseño en FreeSync, ¿sí? Con método de cascada de un circuito, ¿sí? De 3 elementos, de una secuencia de 3 actuadores, ¿sí? Entonces, que esto nos dice que después de tener nosotros los estados, tenemos que formar grupos y estos van a tener una secuencia, una transferencia de archivos, ¿sí? Entonces aquí tenemos el circuito diseñado, ¿sí? Con su programación de PLC, ¿sí? Que siempre nos dice que tenemos que tener las memorias, crear las memorias, sus ecuaciones para seguir en la programación, una equivalencia o concordancia de los actuadores con las válvulas, ¿sí? Y en qué posición está cada válvula, su activación y desactivación de cada cilindro que tenemos, ¿sí? Una recomendación, como conclusión tenemos que en la programación con PLC el diagrama se vuelve más pequeño y más comprensible en la parte neumática. Se reduce el número de válvulas de control en los actuadores, que ya lo sabemos, ¿sí? Aumenta los controles eléctricos y su lógica cambiada, ¿sí? Que si no se hace un esquema en orden, es fácil perderse, ¿no? Como ya lo habíamos dicho. La recomendación es que si se va a utilizar la programación con PLC, debemos tener un orden de criterio para elaborar el diagrama y las conexiones físicas. De ahí, por lo demás, es muy sencillo y se presta la debida atención. Con eso concluimos. Que tengan una buena noche. Muchas gracias. Y eso es todo, señores. Muchas gracias.